entonces tenía sobre todo ganas de regresar allá, pero también de recorrer toda la Yugoslavia, a ver qué es lo que yo creía, qué es lo que había, qué es lo que no había, qué es lo que encontraré después, cómo es, incluso en algunas partes donde no había ido nunca y que están relacionadas a la historia también dramática de mis antepasados. Y entonces una tarde en primavera de 2008, por eso digo, ligado otra vez al destino, más bien para combatir la congoja, no sabía exactamente qué voy a hacer en verano, pues me puse a redactar como una propuesta y entonces la envié a mi amiga Concha, que está aquí, no sé si te acuerdas de esto, pero enseguida la envié por mail y ella trabajaba de realizadora muchos años en televisión española, ella me hizo algunos cambios, algunos consejos y la mandé a Alfredo Avián. Y entonces pasaron las semanas, nadie me decía nada y de repente un día, por la tarde, un día como este, muy soleado, me llamó directamente el director adjunto de La Vanguardia y me dijo, pues mira, vamos a apostar por este proyecto, no tenemos mucho presupuesto, pero nos interesa mucho, etc. Entonces, de allí surgió la posibilidad real de hacer este viaje. Itinerarios, yo empiezo por Eslovenia. Entro a Eslovenia, además coincide que mi hijo mayor tiene una beca de Erasmus, él estudió en Cataluña, toda su escuela, estaba acabando los estudios universitarios y tenía una beca en Eslovenia y entonces fui a visitarle y allí empiezo el viaje, luego voy a Croacia, a Zagreb, allá encuentro la madre de mi íntimo amigo de infancia, que es de Belgrado, pero ellos eran de origen croata, con lo cual él ahora ya está en Occidente y esta señora que fue traductora durante muchos años simultánea, incluso de Tito en algún momento, pues regresó a Zagreb, de donde era originariamente. Luego de Zagreb me voy a Krajina Croata, a la parte donde vivían las minorías serbias y donde nadie, después de que mi abuela con su familia emigró en la Segunda Guerra Mundial, de la familia había vuelto. De allí bajo a la costa, donde empieza ya la parte menos, tal vez, de evocaciones dramáticas y tristes, a la costa croata, a Bol, de la isla de Brač, encuentro mis amigos después de 18 años que me habían dicho el próximo año con el pasaporte, pero no pasó un año, sino que pasaron 18 años y aquella cosa dicha en broma efectivamente se confirmó. Regresé con el pasaporte desde Barcelona. Y bueno, luego continué por Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia y finalmente Serbia. A Serbia le dedico la mayor parte del libro porque, como pueden imaginar, como soy de Belgrado, es donde hay más recuerdos también. Voy a empezar por lo que para mí es más importante y es que creo que es una gran obra literaria. En un momento en que muchas veces es difícil dar una clasificación pues, genérica. Yo soy el primero que siempre he sido muy reacio a estas clasificaciones. Tu libro puede ser considerado, creo yo, una gran novela, puede ser considerado un gran libro de viajes, puede ser considerado un gran libro de inmersión en la memoria y sobre todo pienso que debe ser considerado una obra literaria de gran envergadura que imagino es el inicio de otras grandes obras literarias de gran envergadura. Y en ese sentido, pienso que es lo primero que hay que decir de cara a los lectores y de cara al público. En el libro se encierran distintos planos y han sido citados por mis compañeros de mesa, distintos planos vinculados a la subjetividad, a la emoción, a lo universal de la condición humana y a lo particular que pudo tener la circunstancia yugoslava, a lo propio del que tiene una patria y a lo propio del que es extranjero de una patria, pero todo eso, siendo importante, sería algo mutilado y algo parcial si no quedara encarnado, si no quedara cristalizado en una obra literaria que yo creo que es muy buena. Y en ese sentido, con Tamara, que hemos discutido y peleado muchas veces respecto a eso, creo que ahí hay un gran equilibrio, y para mí define la gran literatura, hay un gran equilibrio
entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo universal y lo particular, entre lo que es propio del pensamiento y lo que es propio de la emoción, de manera que en la balanza un platillo equilibra al otro. En ese sentido, entre la tendencia eslava a la trascendencia y la tendencia a veces demasiado propia de aquí a la intrascendencia, yo creo que por fin has conseguido que la trascendencia se expresara de una manera diáfana, clara, intensa y a través de una armonía excepcional. Esto es lo primero que quería decir. No te lo había dicho personalmente, pero te lo digo en público, que es mejor que decirlo personalmente. En segundo lugar, creo que tengo que justificar la afirmación que acabo de hacer, y se justifica en parte con lo que ha dicho Támara, con lo que ha dicho Classic, con lo que ha dicho Sandra. En toda literatura, en toda gran literatura, yo pienso que hay una enorme interrelación con el viaje. Por eso me alegra mucho que la presentación de este libro se haga en esta magnífica librería que tiene como columna vertebral el viaje. Porque la literatura, incluso en su nacimiento, cuando nos fijamos cuando nace la gran literatura europea, está la Odisea, está la Divina Comedia, siempre hay esa relación con el viaje, con el desplazamiento. Y creo que no es casual, porque el escritor se coloca en una situación difícil entre lo que es la búsqueda de su propio origen, la búsqueda de su propia identidad, y lo que es la extranjería. Es decir, en toda experiencia de viaje que valga la pena denominar así, en toda experiencia de viaje, uno se mira desde otro mirador. En el fondo viajamos para mirarnos desde fuera, para poder ver esa complejidad que hay en nosotros que la demasiada cercanía de las cosas no nos permite ver. Y probablemente la propia situación existencial de Támara y de tantos otros, que en un momento determinado, de manera imprevista, se ve arrancada de su tierra, se ve inmersa en otro mundo, tiene algo de muy doloroso, de muy dañino y de muy cruel, pero tiene a veces algo también de un enriquecimiento que aquellos que se quedan en casa no tienen. De hecho, en la Biblia, a quien se premia es al hijo pródigo y no al otro. Es el que se atreve a viajar, el que se atreve a ponerse en la piel del extranjero, el que se atreve a mirarse desde otro lado. Y creo que este es el ejercicio fundamental que Támara hace en este libro y que evita en todo momento, cualquier tentación puramente nostalgia, y evita en todo momento cualquier tentación puramente sectaria. Si yo fuera serbio, estaría contento con la lectura de este libro porque me enseñaría mucho acerca de mi tierra, pero si yo fuera croata, fuera esloveno, fuera macedonio, fuera bosnio o fuera de Kosovo, también me sentiría igualmente satisfecho. De la misma manera que me siento satisfecho como europeo de un libro en el cual alguien es capaz de introducirnos a la extrema fragilidad de la naturaleza humana, de su condición histórica, pero introducirnos con una apuesta por la fe, por la fuerza, una apuesta por la amistad, una apuesta por el amor, una apuesta por los afectos, una apuesta por la búsqueda de los orígenes, pero al mismo tiempo una apuesta por la visión de que la patria no es solo el lugar donde nacemos, sino aquello que vamos creando cada día. Eso es para mí la condición sine qua non de la gran literatura. Otra cosa es la técnica, el libro está excelentemente escrito. Otra cosa es quizá lo que puede ser el purismo literario, pero en el arte y en la literatura tiene que haber algo más que va más allá de aquello que un crítico literario o que un teórico literario puede definir. Y ese algo más nos introduce siempre al enigma, al misterio de la propia condición humana y de su fragilidad. Pienso que es un libro, en ese sentido, que debe ser conocido lo más rápidamente posible, no solo en España, sino en cualquier lado, empezando por la ex Yugoslavia. Yo creo que
tienes que hacer, o se tiene que hacer un esfuerzo inmediato para traducirlo al serbio-croato o al croato-serbio, como se quiera, y también a los otros idiomas, porque es verdaderamente una visión grande de lo que es eso que nos puede suceder, y de hecho Plácida ha evocado esa situación, nos puede suceder en cualquier momento, tanto en la vida colectiva de los pueblos como en la vida personal. Nosotros intentamos construir una existencia, intentamos ser libres, pero evidentemente estamos sometidos siempre a un juego que los antiguos llamaban el destino y en el cual yo creo que vivimos siempre en una tensión entre nuestra fuerza por crear nuestro mundo y la actuación del destino. Cuando tú decías que Yugoslavia quizá tiene su fatalismo por el hecho de que estuvo vinculado al Imperio Otomano, bueno, por otro lado también estuvo vinculado al Imperio Austrohúngaro y a la tradición occidental. Y eso quiere decir que, bueno, es una tierra en la que nunca se sabe si todo está escrito o nada está escrito. Porque, en definitiva, es cierto que sois muy fatalistas, pero yo que jugaba baloncesto, me acuerdo cuando era joven, que aquí cuando había partidos en que había que resolver en el último segundo una canasta, todos pasaban a un jugador yugoslavo. Los de aquí no se atrevían a tirar y el yugoslavo tiraba con una fe absoluta en que iba a encestar. Por tanto, por un lado, el fatalismo es una cuestión, pero por otro lado hay esta especie de fuerza de la voluntad y de autovaloración y de amor propio, que indudablemente cae también en la arrogancia, en lo peor, pero que lo hay y eso da una fuerza especial. Entonces, creo que el libro en su raíz tiene estos reportajes que eran magníficos, que hizo Támara para La Vanguardia, pero como se tiene que hacer en una elaboración, en una creación literaria, es si la memoria, que a veces va teñida de nostalgia, que es la primera materia prima, esos reportajes fueron la materia prima que actuó sobre la materia prima y luego hay una reelaboración literaria de gran envergadura, que es lo que da una universalidad al texto, le da una introducción intelectual, de grueso intelectual muy consistente, muy importante, y en definitiva acaba construyendo la arquitectura del libro que leemos. Todo lo que acabo de decir se hace evidente en su lectura, ¿no? Porque lo que tiene el libro es que además atrapa desde la primera línea a la última línea, incluso atrapa a algunos de nosotros que quizá en algún momento habían leído parcialmente o totalmente esos reportajes. Es que el libro es otra cosa. El libro va más allá de esa materia prima original y se ofrece al lector como algo que le obliga a lo que es más importante en una lectura. Le obliga a una complicidad, y si para la autora el libro ha significado una catarsis, para el lector también le obliga a que esta complicidad revierta en catarsis. Y si la consecuencia de un libro a través de ese itinerario es que nos hace más libres, más tendentes a creer en la amistad y en el amor, y más tendentes a creer en que a pesar de toda la fealdad del mundo se puede construir belleza, pues entonces mucho mejor. Por tanto, felicidades Támara y gracias.